Muy buenos días, preciosos hermanos. Les saludamos a cada uno de ustedes en esta mañana en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Quisiera, si están observando, que se pongan de pie junto conmigo y vamos a leer las Sagradas Escrituras para honrar esta mañana de resurrección. La escritura que voy a leer se encuentra en la Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Si ya lo tienen, la palabra del Señor dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Que el Señor Jesucristo, la lectura de ella. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana de la resurrección por darnos el privilegio y el honor de juntarnos una vez más con tu pueblo a través de esta transmisión. Te ruego que tú presidas este servicio de principio a fin y que todos nosotros, Señor, podamos beneficiarnos de tu gracia que vino a nosotros a través de tu bendita palabra. Ayúdame y ayúdanos. Yo sé, Señor, que casi nada puedo hacer por mis hermanos, tus hijos, pero sé al mismo tiempo todo lo que tú puedes hacer por nosotros. En tus manos preciosas me encomiendo y me entrego. En el nombre de Jesucristo te entrego también a todos los que están escuchando ahora el timbre de mi voz. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy buenos días, preciosos hermanos. Es para mí un privilegio y un honor, una vez más, saludarles en el bendito y único nombre del Señor Jesucristo. Hoy tengo el privilegio de predicar desde el seno de mi hogar, donde me encuentro hoy. Gracias al Señor terminó nuestro viaje misionero prácticamente el miércoles por la mañana e inmediatamente hemos seguido trabajando y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Sé que el aislamiento sanitario se ha prolongado por una semana más. Espero que poco a poco nosotros podamos regresar a nuestra vida normal y de esa manera podamos nuevamente empezar con nuestros cultos regulares para juntarnos todos como hermanos y hermanas en Cristo Jesús y disfrutar del compañerismo alrededor de su palabra. Los extrañamos a todos ustedes sin exceptuar y esperamos que esto termine así como empezó, de un momento a otro. Claro está que de ahora en adelante todo tiene que ser diferente. Me imagino que esto es una lección que nosotros tenemos que aprender. Todo cambió de un momento a otro. Fuimos sorprendidos por algo invisible, algo que no se esperaba, algo que no se veía. Esto para la novia es un pequeño escarmiento, porque así será el día en que la novia salga de esta tierra. Será también de un momento a otro. Muchos no se darán cuenta, a la gran mayoría se le pasará por alto. Cuando hablo de la gran mayoría, no estoy exceptuando a Malaquías 4:5. Gran parte de los creyentes de Malaquías 4:5 no van a hacer el rapto. Y con esto no estoy faltando a la verdad, ni mucho menos faltando a la palabra, ni queriendo traer temor o miedo a ustedes que ahora me están escuchando. Simplemente
debo de ser totalmente claro. ¿Dónde está la Virgen Fatua? La Virgen Fatua no está afuera, la Virgen Fatua está adentro, está dentro del mensaje. La Virgen Fatua nació de nuevo. La Virgen Fatua tiene la vida de Dios dentro de ella, solo que se descuida. Dicho esto, quiero agradecer a nuestros amados hermanos que en nuestra ausencia hicieron posible que todo camine por la gracia del Señor, hicieron posible que no les falte a ustedes sus servicios a través del internet. De alguna manera nosotros tenemos que adecuarnos a estos nuevos tiempos, a estos nuevos cambios. Esa es la razón por la cual en esta mañana nos dirigimos a ustedes a través de esta transmisión. Quiero expresar, decir y corroborar lo que he estado hablando en días anteriores, que este espacio no tiene como fin apartar a los creyentes de sus congregaciones, ni perderle el respeto a sus pastores. Quien está hablando ahora no es mejor que nadie, pero tenemos una responsabilidad con la iglesia local a la cual atendemos y una responsabilidad con nuestra tarea como hombres de Dios enviados a predicar el evangelio a toda criatura. La razón por la cual estamos usando ahora la tecnología para poder hacer que la palabra del Señor se extienda es simplemente porque creemos que se debe redimir el tiempo. Ya hemos perdido mucho y fuera de tiempo. Claro está que mi anhelo personal es que cada hermano se sume a esta inspiración. No solo yo deseo estar hablando, deseo usted, hermano, quien me está mirando, de la Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo, ayude con esta titánica tarea. Sé que uno de estos días el Señor va a venir. ¿Cómo vendrá? Como un ladrón en la noche. Ojalá no nos sorprenda como nos sorprendió esta bacteria a la cual se le puso por nombre COVID-19. En esta mañana me acabo de enterar que el hermano de nuestro amigo David Atachagua se encuentra en cuidados intensivos a raíz de esta infección llamada el COVID-19. Todos nosotros debemos acompañar en oración a nuestro amado hermano David Atachagua. En esta mañana quisiera ponerle un título a este sermón. Este sermón está basado en nuestra actualidad. Quisiera que todos ustedes pongan ahora atención a lo que estoy hablando, porque voy a hablarles de nuestra actualidad. ¿Qué es lo que está sucediendo y no vemos? Porque algo está sucediendo. Parece que todo estuviera tranquilo, pero en realidad no está tranquilo. Algo está aconteciendo y nosotros no nos estamos dando cuenta. Dios no duerme. Dios está trabajando. El diablo tampoco duerme. Él está trabajando. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo de lo que ahora somos testigos, es parte del trabajo de Dios y parte del trabajo del diablo. Estas dos fuerzas, estos dos poderes, están lidiando desde el principio del tiempo y aún antes, y hoy nosotros simplemente somos testigos de lo que está sucediendo. Como un predicador del Evangelio, como un ministro del reino de los cielos, tengo la obligación de mirar lo que posible el pueblo no ve y advertirles, porque el juicio no viene sin que primero venga una advertencia.
La escritura que acabo de leer nos habla acerca del profeta Elías, de este hombre de Dios que vivía delante de su divina presencia y quien recibió un mensaje de parte de él. Este mensaje tenía que llevarlo al rey Acab. Este sermón está relacionado a esta escritura y quisiera yo traer esta escritura al día en que nos ha tocado vivir. Sé que posible sea muy pesado para nuestros niños seguirnos, por lo que sugiero a los padres que anticipadamente les den a ellos una escuelita dominical a su medida. ¿Quién era Elías? Elías es un hombre misterioso. No hay registros de su linaje. Lo único que hemos leído que era uno de los moradores de Galaad. No se sabe quiénes fueron sus padres. Apareció de un momento a otro en la historia. Este hombre, Elías, era un hombre extraño, era un hombre de carácter fuerte, era un hombre de pasos firmes. Dice el hermano Branham que sus ojos brillaban porque él habitaba delante de la presencia de Dios. No había atractivo en él, no tenía cabello, se vestía de pieles de ovejas, pero algo tenía. Este hombre tenía el así dice el Señor para su día. Elías era un profeta del Señor. Ahora hemos aprendido que hay profetas mayores y hay profetas menores. Este es considerado un profeta mayor. Él era un hombre que no tenía miedo de pararse delante del rey, y la razón era que él ya se había parado delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de señores. Él era un hombre que cuando quería decir algo no tartamudeaba, tampoco titubeaba. Él era directo. Elías no era un hombre que lanzaba indirectas. Él decía las cosas mirando de frente a los ojos. Ahora puedo ver cuál es la razón por la cual a Dios le gusta este ministerio, el ministerio de Elías. Todos nosotros sabemos, los estudiosos del mensaje, los creyentes de Malaquías 4:5, que Dios usará este ministerio en 5 ocasiones. Este era un hombre seguro, no era un hombre vacilante, no era un hombre de dudas. Él tenía seguridad, y es que él permanentemente estaba parado delante de la presencia de Dios. En otras palabras, él era un siervo del Señor. Una de las cosas más sobresalientes que nosotros encontramos en la Biblia y en el mensaje es en la semejanza que existe entre la Israel del Antiguo Testamento y los Estados Unidos de América de nuestros días. El día de ayer estaba hablando en la mesa, si mal no recuerdo, de mi hogar, e hice mención por qué es que Venezuela está pasando tamaña miseria. Recordé las palabras vertidas por Hugo Chávez y cómo es que él dijo que desde lo profundo de sus entrañas él maldecía al Estado de Israel. Israel es la nación de Dios. Amén, hermanos. Entonces, así como hubo una Israel en el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que Estados Unidos es la Israel del Nuevo Testamento. Eso debemos de saberlo todos. Miremos las semejanzas que existen
entre Israel del Antiguo Testamento y la Estados Unidos de ahora, o la Israel del siglo XX. Primeramente, ambas son grandes naciones. Israel fue la nación más grande de su tiempo. Estados Unidos, la nación más grande y poderosa de este tiempo. Ambas naciones fueron fundadas o fueron establecidas en el fundamento correcto. Los primeros reyes que tuvo Israel, los más sobresalientes, David, Salomón, era una nación guiada por profetas, o sea, Israel tenía los fundamentos bien establecidos. Israel estuvo bajo el cautiverio del faraón por algunas centenas de años. Ellos no tenían en Egipto la libertad para adorar. No se les permitía tener su culto racional. Por eso es que ellos anhelaban con todo su corazón la libertad. Y un día tuvieron un grande éxodo. ¿Hacia dónde? Hacia una tierra prometida donde ellos tendrían la libertad para una vez más adorar al Dios de Israel. Amén, hermanos. Estados Unidos también vivió bajo el yugo de la Roma papal. Por eso es que el nacimiento de los Estados Unidos es muy peculiar. Porque ellos escaparon de la Europa, porque no tenían libertad de religión, eran sometidos, eran perseguidos por la grande ramera de Apocalipsis 17. Entonces ellos escaparon hacia una tierra prometida, hacia un nuevo mundo, y se establecieron en Norteamérica. Y allí la nación se fundó y fue fundada por apóstoles. Estos apóstoles, Abraham Lincoln, George Washington, hombres de Dios. Amén, hermanos preciosos. Allí en los Estados Unidos, en ese nuevo país, ellos tuvieron una vez más libertad religiosa. Ellos huyeron de la persecución romana y Dios les dio una nueva tierra. Ellos se levantaron como un país libre, conquistaron la nueva tierra y echaron a sus antiguos moradores. Esto es historia. Amén, hermanos. Para que Israel conquiste la tierra prometida que el Señor les había dado, ellos tuvieron que pelear por esa tierra pulgada a pulgada. Tuvieron que echar a los que moraban en esa tierra. ¿Y quiénes moraban? Gigantes. No le fue fácil a Israel del Antiguo Testamento tomar posesión de la tierra que el Señor les había prometido. Dios hizo que Israel sea la nación más poderosa de su tiempo. Y lo mismo fue con los Estados Unidos. Dios hizo que los Estados Unidos llegue a ser la nación más poderosa de nuestros días. Ellos, Israel y Estados Unidos, fueron las naciones más poderosas del mundo hasta que se salieron de la perfecta voluntad de Dios. ¿En qué parte de la historia sucedió esto? Nos cuenta la historia, y ahora sí hago referencia a esta escritura, que un día Acab ascendió al trono. Él fue elegido por el pueblo. El pueblo no se daba cuenta de lo que en realidad estaba escogiendo, porque Acab estaba casado con Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Era una inicua y pagana. Y cuando ellos eligieron a Acab, no se estaban dando cuenta que también estaban eligiendo a Jezabel. Cuando Acab fue elegido, cuando fue nombrado,
cuando se casó con Jezabel, allí la mujer inicua llevó a todo Israel hacia la idolatría. Ahora entiendo por qué el hermano Branham predicó un mensaje intitulado Religión de Jezabel. Jezabel arrastró al pueblo de Israel a una nueva religión, al paganismo y a la idolatría. Miremos cómo una elección cambió el destino de una grande nación. El hermano Branham enseña y dice que las leyes hechas por la gente son para la gente. Siempre a través de la política se está tratando de agradar a las masas, y con esto ellos tienen a las masas en sus manos. Estados Unidos escapó de la grande persecución de la ramera, de la que bebió la sangre de los mártires del Evangelio, pero sin darse cuenta. Ella volvió a caer en sus manos a través de una elección. Lo que estoy hablando ahora es simplemente parte de la historia. Si nosotros olvidamos la historia, en realidad hemos perdido la memoria. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la memoria de Dios. ¿Qué es la Biblia? Un conjunto de libros históricos. Este conjunto de libros nos muestra la historia, y la historia se ha vuelto a repetir. Ahora Estados Unidos se descarrió. La nación más grande y poderosa del mundo cambió el rumbo que establecieron sus fundadores, y ella eligió. Ella eligió el 20 de enero del año 1961 a un joven hermoso llamado John F. Kennedy. Estados Unidos no sabía que cuando estaba eligiendo a Kennedy, también estaba eligiendo a la mujer que estaba detrás de él. Ahora quiero que recuerden que cuando hablamos de una mujer, estamos hablando de una iglesia. ¿Y quién estaba detrás de la candidatura de John F. Kennedy? Exactamente la grande ramera, la Iglesia Católica. Dice el hermano Branham que Acab no gobernaba Israel. La que verdaderamente gobernaba era Jezabel. ¿Y cómo gobernaba Jezabel? A través de Acab. Dice el hermano Branham que Acab simplemente era una figura pública. Era un títere del sistema que estaba construyendo esta ramera, esta reina inicua llamada Jezabel. Eso fue en lo natural. Pero ahora en lo espiritual no ha sido diferente. Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, la cuna del nuevo mundo, del protestantismo, ella se desvió del fundamento que sus fundadores establecieron. ¿Y cómo es que se desvió? El 20 de enero del año 1961. A través de una elección popular, los Estados Unidos eligieron a John F. Kennedy, y detrás de él se encontraban los tentáculos, la mano poderosa de la grande ramera, la Iglesia Católica. Como estamos viendo, son situaciones paralelas. Lo mismo que sucedió con la Israel del Antiguo Testamento es lo mismo que va a suceder con la Israel del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que sucedió con la Israel del Antiguo Testamento? Había quebrantado la palabra del Señor. El exceso, el libertinaje,
la idolatría, los altares a Baal eran el pan de cada día. ¿Qué les ofreció Jezabel a sus moradores? Placer, libertinaje y moda. Exactamente lo mismo que estamos viviendo en nuestros días. ¿Qué más sucedió con el reino de Acab? Dios levantó misteriosamente un hombre de pasos firmes, de carácter fuerte, un hombre directo, que no titubeaba ni tartamudeaba cuando se trataba de hablar. Este hombre se llamó Elías Tisbita. Este hombre servía al Señor. Este hombre vivía delante de la presencia del Señor. Él tenía un mensaje de parte del Señor para las más altas esferas del reino de Israel. Y él no iba a titubear. Cuando él recibió el mensaje de parte de Dios, él se enfundó y enrumbó en una caminata larga. Su destino era el templo de Acab. Amén, hermanos. Acab estaba en su palacio cuando llegó este hombre. Este hombre no tenía temor, no vacilaba, no titubeaba, no tartamudeaba, simplemente dijo. Amén, hermanos míos. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. ¿Quién era Acab? El rey. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Sino por mi palabra. ¿Qué significa esto? Que los profetas son la boca de Dios. Dios tiene una boca y esta boca es los profetas. Cuando un profeta habla, es la palabra del Señor. Es el así dice el Señor. Es infalible. No puede fallar. Así como fue dicho, así tiene que ser. Y cuando Elías habló, los cielos se cerraron. Estados Unidos experimentó lo mismo que la Israel del Antiguo Testamento. Su gente, a través de un voto popular, eligió al gobernante incorrecto. Para esto, hermanos, algo estaba sucediendo sin que la gente se dé cuenta. La gente estaba reclamando sus derechos, estaba empoderándose. Que a las mujeres se le concedió el derecho a voto, y fue el derecho a voto de la mujer la que inclinó la balanza. El hermano Branham dice que fueron los votos de la mujer, de las mujeres, las que hicieron que John F. Kennedy gane la presidencia de los Estados Unidos. John F. Kennedy era un presidente muy carismático. No era un mal hombre, era un buen hombre. Lo malo era el sistema que lo movía como un títere. Él no podía moverse a placer ni a su propia voluntad. Él simplemente era un títere del sistema. ¿Y quién estaba detrás de él? La grande ramera de Apocalipsis capítulo 17. Dicho esto, debo por unos minutos de traer a reflexión lo que nosotros estamos viviendo. Como una nación libre y soberana, nosotros tenemos a los que nos gobiernan. Ellos no se colocaron solos. Ellos subieron al poder a través del voto popular. Es el voto popular
el que coloca a estos hombres. No son malos hombres, posibles sean buenos hombres, posibles sean hombres de catadura moral, posibles sean hombres muy intelectuales, pero en realidad ellos jamás nos han gobernado. La que nos gobierna o el que nos gobierna es el sistema que está detrás de él, porque hay un sistema, hay un movimiento y ellos son simplemente títeres del sistema. No pueden más que moverse como el sistema quiere que se muevan. Por eso dice la Biblia que debemos orar por nuestros gobernantes. Amén, hermanos preciosos. Cuando Kennedy ascendió a la presidencia de los Estados Unidos, esta nación de fundamentos cristianos estaba nuevamente abrazando a esta gran ramera que bebió la sangre de los santos sin darse cuenta. Cuando Kennedy ascendió al poder, se casó la iglesia con el Estado. La iglesia con el Estado. ¿Qué es esto? La bestia. La grande bestia. Un poder. Poder político y poder religioso. John F. Kennedy era un político que no hablaba como un político. Este era un hombre que hablaba como un religioso. Amén, hermanos preciosos. La gran ramera de la que ellos escaparon en la Europa vieja, ahora estaba escalando en lo más alto del poder de los Estados Unidos. Esto no fue de la noche a la mañana. Esto fue una construcción. Empezó desde abajo y no terminó hasta que la gran ramera se centró en el grande trono de la Casa Blanca. Desde donde dirige la gran ramera los hilos de la humanidad, desde el trono de la Casa Blanca. ¿Dónde queda la Casa Blanca? En los Estados Unidos de América. ¿Qué es los Estados Unidos de América? Es la Israel del siglo XX. Este siglo XX tiene una nueva Israel y es los Estados Unidos de América. En esta Israel nueva está Jezabel, la reina inicua, la gran ramera, conquistando nuevamente al mundo entero. Y fue en esta Israel donde Dios levantó a su profeta Elías. Por eso dice la escritura en Malaquías 4:5, he aquí yo envío a Elías el profeta, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los hijos, nosotros, a los padres, y el corazón de los padres a los hijos, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Estados Unidos, por su propia escogencia, eligió a la gran ramera de la que 200 años atrás había escapado. Apocalipsis 2:20. Voy a leer Apocalipsis 2:20 para el beneficio de todos nosotros y que Dios nos permita mirar las riquezas de esta escritura. Porque Jezabel no ha muerto. Jezabel está viva. Jezabel es la grande ramera. Jezabel es la reina inicua. Damos gracias al Señor Jesucristo. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén, hermanos. Seguimos leyendo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Jezabel no ha muerto. Jezabel es una iglesia y Dios protesta: mas tengo algo contra ti, que permites, consientes a Jezabel predicar, profetizar, enseñar. Esta grande ramera, dice la Escritura, que se acostó con todos los reyes de la tierra. Miremos todos los reinos de la tierra. Miremos nuestro país. ¿Acaso no es un país católico? ¿Acaso el cardenal no tiene la investidura de un ministro? ¿Acaso no tiene la talla de un ministro? ¿Por qué es que la Iglesia Católica tiene ese poder? Porque se ha acostado con todos los reyes de la tierra. No importa quién nos gobierne. No importa si son los Humala, no importa si son los Hugo Blanco, no importa quién se siente en el trono. Detrás de ellos estará la grande ramera, estará Jezabel, porque el Estado se casó con la religión, y esta es la religión de Jezabel. Jezabel tiene una religión. Amén, hermanos preciosos. Que nuestro Padre Celestial nos ayude. Nos estamos acercando al fin de este sermón. Espero no cansarlos. Que el Señor Jesucristo nos ayude. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa elección? ¿Qué consecuencias sufrió Israel cuando escogió a Acab? Y sin darse cuenta, cuando escogió a Jezabel, porque Acab no gobernaba. Él era corazón de gallina. Él era un títere. Su mujer tenía las riendas del reino. Era ella la que gobernaba. Él simplemente era la figura, era la cara. Pero detrás de él estaba Jezabel, la reina inicua. Las consecuencias fueron la gran ola de pecado. El modernismo, ella les ofreció modernismo. Ella les ofreció el desenfreno. Ella les ofreció el libertinaje. Ella les ofreció el imperio de los altares a Baal, y con esto arrastró a Israel a la idolatría. Y al final vino la persecución. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo mismo que sucedió allá es lo mismo que va a suceder con nosotros. Esta Jezabel trajo una ola de pecado. Ofreció al mundo entero modernidad, moda, libertinaje, exceso.
construyó altares por todo el mundo. No importa a dónde vayamos, siempre habrán templos majestuosos, templos de la grande ramera. Y al final, la gran persecución que se está encaminando. Entonces, lo mismo que sucedió con la Israel del Antiguo Testamento es lo mismo que va a suceder con esta Israel. Jezabel gobernando la nación americana a través de sus figuras públicas, a través de sus presidentes. ¿Por qué? Porque se casó la religión con el Estado. Ella, esta gran mujer, esta gran iglesia, lo gobierna todo. Ella, esta iglesia, Jezabel, ha llevado a los Estados Unidos a la modernidad, al exceso, al libre albedrío, a los alborotos, al placer, al paganismo. Y al final vendrá la grande persecución, cuando ella forzará al mundo entero a adorar a esta grande bestia, a este grande poder, a esta mujer, la Jezabel moderna, la gran ramera, la iglesia católica. Acab no tenía voz. La voz de Acab era la voz de Jezabel. Ella hizo que Israel adore a Baal. Y ahora esta grande ramera hará que la Israel moderna adore también a una mujer, y esta será María. ¿Cuál fue el error? El error que cometió los Estados Unidos fue darle a la mujer el derecho a elegir. Fue por causa de este error que se eligió a John F. Kennedy. Y cuando se eligió a John F. Kennedy, se eligió a la grande ramera para que se case con el Estado. La gran ramera empezó a trepar, trepó poco a poco hasta que alcanzó el trono, hasta que alcanzó la cima de la Casa Blanca. Amén, hermanos. El trono de la Casa Blanca. Jezabel en la antigua Israel levantó altares a Baal por todas partes. Increíble. Israel se había olvidado que Dios es fuerte y celoso y no comparte su gloria con nadie. Israel se había olvidado de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Ella se había olvidado la palabra. Ella escogió la belleza en vez de escoger la palabra del Señor. Cuando ellos eligieron a Acab, ellos eligieron a Jezabel. Cuando Acab y Jezabel se casaron, se casó la política con la religión. Y esta es la religión de Jezabel. Si traemos esto a nuestros días, si lo traemos a nuestra realidad, nos vamos a dar cuenta que tristemente Jezabel está detrás de nosotros. Es el sistema corrupto. Es este poder. Es esta mujer escarlata. Es esta bestia, esta grande ramera, la que con todos los reyes de la tierra. Es ella la que nos gobierna. Lo digo con respeto. No nos gobierna Martín Vizcarra. No nos gobierna el Congreso. Nos gobierna esta grande Jezabel, la religión de Jezabel. Dios envió misioneros por todo el mundo. Su predicación era: regresen al Señor,
regresen a Dios. Cuando esto sucedió, estos misioneros eran uno. Sin importar la iglesia donde venían, su mensaje era el mismo: regresen a Dios, regresen al Señor. Eran de un solo sentir, corazón, todos jalaban para el mismo. Pero poco a poco empezaron a separar. Produjo esta separación y esta división cuando la política entró en las iglesias. Nosotros tenemos que cuidar que la política no entre a nuestras iglesias, porque cuando la política entra, entonces ahora es el hombre eligiendo. Nosotros debemos darle a Dios la oportunidad de que escoja a sus hombres, de que elija a sus hombres. No debe ser el voto popular, aunque Dios elige a través del voto de hombres y mujeres renacidos, de hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Entonces, al comienzo, los misioneros empezaron a recorrer el mundo entero y tenían un solo sentir: era traer a los pecadores a Cristo. Y la única manera de traerlos era invitándolos. Ellos invitaban a la gente a regresar a los pies del Señor Jesucristo. Pero empezaron a decaer. ¿Cuándo empezaron a decaer? Cuando empezaron a perder los principios básicos del cristianismo. Cuando eso sucedió, la iglesia ya no predicaba santidad. Cuando eso sucedió, ya no buscaban a las almas. Ahora buscaban que sus iglesias crezcan. Ahora buscaban que su posición crezca. Ahora buscaban que su poder adquisitivo crezca. Ahora buscaban tener las iglesias más grandes de la ciudad, del condado o del país. Ellos desviaron la visión, porque hay una visión y tenemos que captar la visión. Y la visión es predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la tarea y la comisión que la iglesia debería estar realizando. Pero no lo hace, porque ha permitido que la política entre a la iglesia. Y entonces, cuando la política entra, lo mismo que sucedió con Israel, sucede lo mismo que sucedió con los Estados Unidos. ¿Qué sucedió? El mundo empieza a entrar a la iglesia. La iglesia se enfría. La iglesia se vuelve tibia. La iglesia empieza a colocar credos por encima. Se olvida de sus principios fundamentales. Se olvida de su identidad. Toda iglesia debe de tener una identidad. Como me han escuchado decir muchas veces, el nombre tiene que ver mucho con el carácter de la gente. Por eso es que Dios le cambió el nombre a Jacob. Se lo cambió a Israel. Porque Jacob significa estafador, engañador. Él tenía que cambiarle el nombre. Entonces nosotros somos cristianos. Nuestro nombre es Jesús. Y Jesús significa el que salva a su pueblo. Si nosotros somos Jesús, salvar a nuestro pueblo. ¿Y cómo vamos a salvar a nuestro pueblo? A través de la predicación de la palabra del Señor. Pero la iglesia poco a poco se empezó a enfriar. Poco a poco empezó a separarse de la palabra. Empezaron a perder sus principios fundamentales. Empezaron a perder la visión y el objetivo. Sin darse cuenta, empezaron a perder la santidad, hasta que llegó el momento en que hablaban igual. Se vestían igual que mamá,
predicaban igual que mamá, construían iglesias igual que mamá. Bueno, les estoy hablando de la gran ramera, que es madre de rameras. Todos saben que me estoy refiriendo a la iglesia católica. Ella es la gran ramera. Esta gran ramera tuvo hijas. Estas hijas son religiones. La primera hija que esta gran es la iglesia luterana. Lutero protestó en el pleno seno de la iglesia católica. ¿Por qué protestó? Porque no estaba de acuerdo cómo actuaba la madre iglesia. Entonces la hija protestó. Protesto, no estoy de acuerdo con tus prácticas. No estoy de acuerdo cómo has olvidado la palabra. No estoy de acuerdo cómo has renunciado a la Biblia. No estoy de acuerdo cómo te has vuelto mercader de la fe. Y protestaron. De allí el protestantismo. De allí salieron los wesleyanos, los bautistas y todas las religiones que inundan el mundo han salido de allí, de esta grande ramera. ¿Y por qué salieron? Porque no estaban de acuerdo. Pero ¿qué está pasando ahora? Las hijas se parecen a mamá. Se ponen aretes, se pintan, se cortan el cabello, usan pantalón, son soeces, son vulgares. ¿Qué es lo que está sucediendo? Israel se ha contaminado. ¿Qué es lo que está pasando? Las iglesias de Dios ahora parecen ser iglesias católicas. Estamos exactamente haciendo lo mismo que hacen los católicos. Diferencia posible nuestra manera de vestir y nuestra vida, nuestra esencia. Dice el profeta, los pentecostales ahora parecen ser bautistas. Los bautistas ahora parecen ser metodistas. Los metodistas parecen ser luteranos. Y los luteranos parecen ser católicos. ¿Qué está pasando? La iglesia ha retrocedido. ¿Cuándo empieza el retroceso? ¿Cuándo empieza? Cuando elegimos hombres incorrectos. Cuando colocamos detrás del púlpito hombres incorrectos, hombres que no nacieron siquiera para pararse en un atril, hombres que tienen apariencia de, pero que han pisoteado la palabra del Señor y sus principios. Debemos orar por nuestros hombres, pedirle al Señor de Dios detrás de los púlpitos, hombres piadosos, hombres reverentes, hombres píos, hombres santos. Ya me aproximo a cerrar y voy a leer un extracto de nuestro hermano Branham. Este mensaje es religión de Jezabel. Dice el profeta: estamos en esta condición en que nos encontramos hoy. Todo continúa de esa manera. Israel, como actuó acá, una figura representativa para Jezabel, porque estaba casado con ella. Los Estados Unidos, nuestro líder, ¿saben que nuestro líder es un hombre rico? ¿Cuántos saben eso? Un multimillonario. Alguien dijo en una revista, en radio o televisión, en algo, Jack Benny o algo hizo, creo que fue Ernie Ford. Alguien dijo
que su padre lo ayudó a conseguir 2 propiedades que no poseía. Era dueño del resto. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo recibió el dinero? Por medio del whisky y licor. Por eso fue que recortó los impuestos al whisky y esas cosas. Eso fue lo que hizo de él un hombre rico. Lo mismo que dañó a nuestra nación, lo que corrompió la mente de nuestra gente, lo que hace que nuestros hijos sean borrachos y que nuestras hijas sean prostitutas. El dinero proviene de eso. Eso fue lo que hizo el hombre rico. Es lo mismo en este viejo sistema jezabelino. El mismo que persiguió a nuestra gente, el que los envenenó en el romanismo y los quemó, los descuartizó y les hizo todo. La Biblia dice que la misma sangre de los mártires se halla en ella. Allá están casados y nosotros los americanos seguimos dando traspiés. Oh, bueno, tenemos unos dólares de más y estamos pasando bien, mucho mejor que el resto de los demás países. Pero hermano, espere un momento. Vamos a tomar la letra por letra ahora durante los siguientes minutos para ver lo que sucedió. Los predicadores siguieron adelante, comprometidos con ellos, siguiendo con ellos y con todo el sistema. Todo el sistema israelita siguió con Jezabel. Sí, no nos dice la Biblia que en estos últimos días tendrá una apariencia de hermano. Todas las profecías están cumplidas en el fin. Nacionalmente estamos en el fin. Todo sistema ha llegado a su fin. Lo que sigue es la venida del Señor y la traslación de la novia. Dios envió cada señal y maravilla. Hizo todo lo que pudo tratando de atraer a la gente y constantemente ellos siguen metiéndose más. Fíjense en este pueblo aquí. Miren esta tierra con decenas de miles de pentecostales y por pararse en la verdad. ¿Dónde están esta tarde? Porque alguien les dijo que no cooperan con la reunión. Ustedes, pobres deliberados, Dios tenga misericordia de ustedes. Es lo único que puedo decir. Cuando ustedes, cristianos, ya no tienen más carácter, tienen un cartílago en vez de espinazo, correcto, lo que necesita el evangelio con dentadura para hacer pedazos el asunto, pero ellos siguieron igual como los demás. Entonces uno se pregunta, ¿por qué nos escandalizamos por eso? Todo esto pasó en Israel. Finalmente, un día, un tipo de aspecto velludo salió del desierto, caminando pesadamente. Era Elías el Tisbita. Él no salió de ninguna denominación. Salió del desierto. Él no tenía nada que ver con ellos. Él era un profeta del Señor, hermano. Él de Jezabel con todo lo que tenía. Lo aborrecían. No recibía ayuda. Eso se los garantizo. La Biblia dice que no. Cierto. Él hizo arder aquellas Jezabeles de cara pintada. Me imagino. Él le puso hacha a la raíz de los árboles, como lo hizo Juan. Las astillas cayeron donde querían, pero él la puso allí. Él estremeció la nación, mostrando que estaban equivocados y tratando de traerlos de nuevo a un Dios vivo y verdadero, de vuelta a su palabra, en vez de una adoración jezabelina. ¿Qué hicieron ellos? ¿Lo recibieron? No, lo aborrecieron. Pero su palabra salió de todas formas porque él tenía un así dice el Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Estamos viviendo los últimos días. No estoy aquí para asustar a nadie. Dios no asusta a sus hijos. Pero esta es una advertencia. Y si usted escucha la advertencia, es que Dios
tiene misericordia de usted. Mientras hay vida, tenemos oportunidad. No rechacemos nuestra oportunidad. Jezabel, la reina inicua, la gran ramera y madre de todas las rameras, está gobernando una vez más el mundo entero. ¿Cómo? A través de religión. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de poder vocear tu bendita palabra. Sé, Señor, que posible este sermón no emocione a nadie y no ha sido mi intención emocionarlos, sino, Padre, de establecer tu palabra acorde con los días que estamos viviendo. Lo mismo que pasó con Acab, lo mismo que pasó con Jezabel, es lo mismo que la grande ramera. Jezabel está una vez más los hilos del mundo entero, gobernando, Señor, a través de la religión de Jezabel. Permítenos seguir a Elías. Permítenos escuchar a Elías. Y si esto significa ser impopulares, vale la pena. Si esto significa que nadie nos ayude, vale la pena. Pero creo y creemos con todo el corazón que hay predestinados que nacieron para seguir la voz de este Elías, la voz de Dios a través de su mensajero. Señor, la necesidad, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que en un acto de misericordia tú contestes su necesidad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, yo levanto mis manos y conjuro a esta unción jezabelina que está tomando control del mundo entero. Esta unción jezabelina que está tomando control de las iglesias del mensaje. Oh Padre, lo mismo que la iglesia rechazó un día es lo mismo que ha recibido en estos días. Rechazaron a la ramera y ahora la han recibido nuevamente. Líbranos, Señor, de pecar de esa manera. Limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones. Danos oportunidad para hacer lo correcto y yo sé que nos estás dando esa oportunidad. Sana a los enfermos, libera a los cautivos. Por favor, Señor, encarecidamente yo te lo pido, como un padre, como un esposo, Señor. Tengo mi esposa, tengo mis hijos, Padre Celestial. Entrar. Permite, Señor, que ellos puedan agarrarse de los cuernos del altar. Permite que cada hermano y cada hermana pueda tomar una decisión y que la decisión sea regresar a tus pies, que la decisión sea seguirte a ti, que la decisión sea servirte a ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, así te lo pido. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar por las ofrendas. Todos en sus hogares pueden cerrar sus ojos. Hemos aprendido que un servicio no es completo si no se ora por las ofrendas. Si no se levantare nada, está bien, pero hay que orar por las ofrendas. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos tener un servicio, por permitirnos la oportunidad de adorarte, por permitirnos la oportunidad de servirte y ahora por permitirnos la oportunidad de traer nuestras ofrendas. Señor, te ruego que bendigas al dador alegre, al que tiene y al que no tiene. Señor, al que tiene, como dijo tu profeta, multiplica cada dólar 10,000 veces. Multiplica cada sol por 10,000, Señor. Por favor, yo creo que tú no mientes.
Padre, cuando tú dices algo, tú lo cumples. Multiplica. Bendice al dador alegre, a todo aquel que da con alegría, a todo aquel que da con gozo, que da con júbilo. Multiplica, Señor, lo que Él está colocando. Y a los que no tienen, Padre, yo te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que tú les proveas. Todos nosotros necesitamos de tu ayuda, Señor. Sabemos que estamos viviendo momentos muy difíciles, pero sabemos que tú eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. Amén. Amén. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Si Dios permite, a las 5 de la tarde estaremos en contacto. Shalom.